Sí, muchachos, mismo link. El mismo link, muchachos. Muchachos, en un toque se conecta el ingeniero. Vamos. Si tienen alguna duda o algo, vayan pensando para que le pregunten, o si gustan me preguntan a mí, ¿no es cierto? Entonces, pa. Hola, Ingeniero, lo escuchamos. ya ponme la lámina, por favor. Miguel graba. ¿Está grabando? Ya, ahora sí, concentrémonos en el lado derecho. Y amplía, por favor, ¿ya? Ingeniero, sobre la tarea que dejó, no falta nada más, ¿no? ¿Cómo? Sobre la tarea que está dejando, digo, no falta nada más. Con eso creo No, que... ya está explicada ya, pues simplemente hacer un cuadro similar al ejemplo que he desarrollado. Lo único que las productividades por equipo, ¿no? Tienen ahí tractor de 4, tienen cargado frontal, tienen volquete, no tienen gente. O sea, son los datos, ¿no? 800 cubos por día, le he dicho. Tienen los datos suficientes como para hacer la productividad y los rendimientos, pero los rendimientos solamente, bueno, también saquen los rendimientos de cada equipo, ¿eh? Ya como ustedes, esto es chiquito, saquen todos los datos, igual como está ahí. La velocidad de producción es exclusivamente dividir los 800 cubos entre 8 horas y se acabó, ¿no? Esa es la velocidad de producción, muy fácil eso. Vamos a concentrarnos ahora en el esquema derecho. Miren, aprendiendo bien lo de la derecha, más lo que yo le estoy explicando, ya ustedes ya pueden ya tener una chamba muy interesante que se llama análisis de productividad, ¿no? ¿No? Y con eso ya se ganan la vida ya desarrollando en obra, y es donde aprenden ingeniería, aprenden, digamos, los ciclos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa es un índice? Un índice de productividad. ¿Alguien me puede definir qué cosa es un índice en general? ¿Ah? A ver, Euler, ¿qué es un índice? Los controles los hacemos con índices. ¿Por qué? Los índices comparan, en este caso,
lo que tú produces realmente en la obra versus la productividad base que tomada del análisis de costo. Por eso yo remarqué ahí, ¿no? Puse productividad base en A, productividad en B, ¿no? O sea, el rendimiento, ¿no? En B. ¿Por qué? Porque nosotros para controlar una productividad o rendimiento utilizamos los índices, que es comparar las productividades, digamos, realizadas o reales versus o entre la productividad base o el rendimiento base, ¿no? Depende de lo que esté analizando. Entonces, normalmente, para que vean las bondades de este modelo, nosotros manejamos paralelamente como resultado final de control los índices de productividad. Y eso lo vamos a graficar luego, ¿no? Vamos a ver cómo se hace. Este es un formato, ¿no? Que yo creé para poder hacer el control, porque yo he llevado mucho control de este tipo en obras, ¿no? ¿No? O sea, cuando era recién salidito, digamos, inclusive como bachiller, ya preparé este cuadrito bastante simple, pero que me ayudaran, digamos, para analizar rápidamente lo que son índices, ¿no? Entonces, miren, los datos simplemente se recogen día a día. Vamos a suponer que en un vaciado de aligerado, ¿no? No voy a emplear del análisis de costo tal como tal. ¿Se acuerdan el análisis de costo cómo sale? Acá voy a emplear un capataz, 2 operarios y 10 peones, trabajando 8 horas y media de lunes a viernes y 5 horas y media los días sábados. El trabajo semanal igual es 48 horas, tal como el estándar de 8 por 6, ¿no? Lo mismo. Pero es la manera como trabajamos realmente en obra. Entonces tomamos los datos. Horas hombres parcial, ¿cómo se determina? Simplemente sumo el capataz. ¿Cuántos son acá? 13 personas, ¿no? ¿Está bien? Son 13 personas, digamos, por 8.5. Eso me sale 110.5 horas hombres, ¿no? Porque son un capataz, 2 operarios, 10 peones, son 13 hombres. Por 8.5 horas me da 110.5 horas hombres, ¿no? ¿Me entienden? Por eso ven ahí que los datos son constantes de lunes a viernes, ¿no? 110.5 y el día sábado no, porque se trabaja 5.5 en vez de 8.5 son 5.5. Por 13 me da 71.5 horas hombre. Bien, y lo que medimos en campo al final de la jornada, para el día lunes hicieron 20 cubos, estamos hablando del vaciado del aligerado, ¿no? El día martes hicieron 22, miércoles 24, jueves 25, viernes 25 y 15 cubos el día sábado. Esos son datos reales de campo que se recogen. Por lo tanto, el control, de una vez aprendan jóvenes, todo lo que es control son valores acumulativos, no son parciales. Los parciales son referencias para poder acumular luego. Por eso es que ven ustedes ahí horas hombre acumuladas, ¿no? Porque es control ya. 115 más 115, 221, etcétera, etcétera, hasta llegar a los 624 horas hombre acumuladas de toda la semana, ¿no? Metros cúbicos acumulados, igualito, ¿no? 20 más 22, 42, etcétera, etcétera. Llego en total a hacer 131 metros cúbicos de aligerado, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hasta ahí yo creo que son información. ¿Cuáles son los datos de campo entonces que se recogen? Solo los 2 primeros renglones, para determinar las horas hombre parcial y los metros cúbicos parciales. Esos son los datos de campo. Luego los acumulados de horas hombre como metros cúbicos son ya cálculos que se hacen en el gabinete. ¿Ya? Ok. Pero ¿para qué me sirven los cálculos acumulativos? Importante. Porque yo lo que voy a controlar son las productividades acumuladas y los rendimientos acumulados. ¿Está bien? Ahí entre paréntesis he puesto los números que están marcados al lado izquierdo de cada descripción, ¿no? 4 entre 3 hace referencia a metros cúbicos acumulados entre horas hombre acumuladas, ¿no? Y el otro rendimiento es al revés, ¿no? Horas hombre acumuladas entre metros cúbicos acumulados. Haciendo las operaciones respectivas de los datos acumulativos, obtengo el valor de punto 181, ¿no? Sería 20 entre 110.5, ¿correcto? Luego de punto 190 es 42, o sea, valor acumulado, entre horas hombres acumuladas, ¿no? Punto 190, y así sucesivamente cada uno de esos coeficientes, ¿no? Ahora, en cuanto a rendimiento acumulado, igual, ¿no? Ahí tengo los datos arriba, horas hombre acumulada 115 entre 20, me da 5.525. Máximo
trabajar 3 decimales, ¿ah? Máximo, ¿ya? Para esto de trabajo. De ese modo, hallamos, digamos, los diferentes valores acumulativos, tanto de productividad como de rendimiento, a través de cada día, pero son valores acumulativos, porque estamos hablando de control ya. Y los controles ya se hacen con los índices que están arriba como fórmula, que son valores adimensionales, porque estamos dividiendo papas entre papas, o sea, metros cúbicos o sea, ¿no? Productividad real, ¿qué cosa es? Metros cúbicos entre horas hombres, dije, ¿no? Y abajo también es metros cúbicos entre horas hombres, por lo tanto, digamos, las unidades se dividen porque es lo mismo, y por lo tanto es un valor adimensional. El índice mide, ¿no? La variabilidad, digamos, de uno con respecto al otro. Eso es lo que mide un índice. Por lo tanto, por simples divisiones obtenemos, por ejemplo, el día lunes, yo divido productividad acumulada, punto 181, entre la productividad base. Vayamos al cuadro del lado izquierdo. Productividad base, ahí está, ¿no? Pero veamos el monto, ¿cuánto es ahí está, ¿cuánto sale? Un poquito más, ahí. Punto 175 es la productividad base, ¿no? Eso es lo que estoy dividiendo para determinar el índice de productividad, ¿no? 5 entre A le he puesto, ¿no? Correcto. Y así se han determinado mayores a 1, ¿no? ¿Por qué? A ver, ponme el cuadro completo a la derecha, para explicar un poco más. Miren, rápidamente esos valores tienen una tendencia, ¿no? A mejorar, ¿no? Ahí se nota, digamos, en la medida que tus índices de productividad son mayores a 1 y más se van haciendo cada vez mayores, ¿no? Eso quiere decir que estamos mejorando, ¿no? Unos, ¿qué significaría? Que estoy igual, ¿no? Cosa difícil de lograr, ¿no? Uno, de productividad, índice de productividad, ¿no? Entonces, esa gráfica de abajo me muestra, digamos, la tendencia a la mejora de la productividad de esta actividad, digamos, concreto de aligerado, ¿no? De techo aligerado. Al revés, la línea roja, la acumulativa, porque son valores acumulativos acá, luego, digamos, esos valores acumulativos se traducen a índice. En el índice de rendimiento todos son menores a 1, ¿no? ¿Qué significa eso que sea menor a 1? De que estamos empleando menos horas hombre, en general, para hacer un metro cúbico de aligerado. ¿Me entiendes, no? Menos horas hombre, lo cual es positivo, ¿no? Para hacer un mismo producto, digamos, empleo menos horas hombre, significa que estoy bien, ¿no? Por lo tanto, la tendencia, por eso son inversos, ¿no? Uno va creciendo, el otro va disminuyendo, ¿no? Son inversamente proporcionales la productividad con el rendimiento. Entonces acá estamos trabajando índices en estas curvas acumulativas, repito otra vez, y manejamos el control a través de índices, porque estamos comparando, ¿no? La productividad real es un caso entre la productividad base, definido, ¿cómo se define la productividad base? De acuerdo a los análisis de costos unitarios, ¿no? De ahí se parte. ¿Por qué? Porque el análisis de costo unitario está reflejando, digamos, finalmente mi propuesta, ¿no? Mi oferta, digamos, económica, que es la que me van a respetar, ¿no? En un contrato a suma alzada, es el valor alzado, eso es el valor último que se respeta, ¿no? Ya no te van a pagar más. Si hay plano, digamos, algún adicional que no ha sido contemplado en ese presupuesto, mala suerte, vas a tener que hacerlo gratis. Ese es el peligro, digamos, de suma alzada. En cambio, de precios unitarios es diferente. Te pagan lo que realmente hacen con los precios unitarios ofertados, ¿no? Eso es lo que te pagan. Entonces ahí no hay pierde. Pues. Tanto hago, digamos, y me pagan exactamente. Entonces hay que analizar muy bien los precios acá, en este caso, ¿no? Básicamente es eso. A ver, vamos a absorber, digamos, algunas preguntas, ¿no? Porque esto se aprende preguntando. Luego de eso, le voy a dar los datos que van a tomar en cuenta para complementar el análisis anterior que se ha dejado como ejemplo para resolverlo hasta mañana, no, hoy día en la noche, ¿no? Falta acá cómo vamos a hacer ese cuadrito, ¿ya? ¿Preguntas? Ingeniero, una consulta. ¿Sí? En este ejemplo, con el gráfico, usted ha utilizado la misma productividad base, pero de una cuadrilla anterior, que es la del primer ejemplo, ¿no? ¿Por qué tomó eso? ¿No debería ser otra? No, no es la misma cuadrilla. No es la misma cuadrilla. Hijo, estoy en clase hasta las 12.
¿Ya? Déjame terminar y te llamo. ¿Cómo dices? A ver, he usado la cuadrilla, una es del análisis de costo unitario y la otra es la realidad. Este de acá, estoy empleando un capataz, 2 operarios y 10 peones para hacer ese volumen diario, ¿no? No tiene que ser necesariamente la cuadrilla el análisis de costo, para que vean ustedes las diferencias que se presentan realmente en obra, ¿no? He tratado de simular eso, ¿no? Pero no es la misma cuadrilla. No tiene que ser necesariamente la misma cuadrilla, ojo. Ok, ¿Ya? Esa es ingeniero, muchas la gracias. respuesta a tu pregunta. No es la misma cuadrilla. Entonces, en base a eso haces tu análisis de productividad real, ¿no? Ahí están pues los datos, ¿no? Los P que figuran cada día, ahí P acumulado que dice, son las productividades reales, ¿no? De día a día. Pero se trabaja con valores acumulativos siempre, ¿no? Y el R acumulado igual, ¿no? ¿Ya? Entonces tengo el IP y el IR de ese modo, ¿no? Con valores acumulativos siempre, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser la misma cuadrilla definida en el análisis de costos. Lo ideal sería utilizar la misma cuadrilla, ¿no? Siempre y cuando esté bien estudiado, pero muchas veces no es así, ¿no? Esa es la realidad, no es así, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, Ingeniero, Walter. ingeniero, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Cómo te Este, llamas? Alex, ¿Cómo te Alex llamas? Rodas. Alex Ah, Rodas. ah, Alex Rodas. Alex Rodas. A Sí, ver, sí. Alex, dime. Una pregunta, usted cuando dijo el índice, el IR, no lo entendí muy bien, era menos horas hombre para El, hacer un producto. ¿Me puede explicar eso, por favor? Porque no lo entendí muy bien. el IR, Ajá, y está el IR. ahí arriba está en la fórmula, ¿no? A ver, súbete, Euler, sube. El IR. El IR, el índice de rendimiento, es comparar, ¿no? El rendimiento real que sale de este cuadro, porque este cuadro está recogiendo los datos reales de campo, y los datos reales de campo son las dos primeras columnas, ¿no? Horas hombre parcial y metros cúbicos parcial. A partir de esos datos construimos todo, ¿no? Lo llevamos a acumulados, ¿ves? Entonces, el índice de rendimiento es rendimiento real de lo que está, digamos, traducido en tus verdaderos valores, ¿no? De acuerdo a esta tabla, entre el rendimiento base, que es el rendimiento del análisis de costo unitario, ¿no? Así de simple. Otra pregunta. Preguntas. Ingeniero, una consulta. Sí. Justo en esta parte usted acá, usted aquí dijo que el capataz siempre era el 10% del resto del personal, ¿no? O de hombre. Claro, ese de acuerdo al análisis de costo está con, digamos, con fracción, ¿no es cierto? Acá dice un capataz más dos operarios más 10 peones, 2 más 10, 10 peones más dos operarios, ¿no debería ser Claro, sale 1.2, pero en 1.2? la práctica voy a usar un capataz, ¿no? Ok. ¿Ya? Nada más es eso. El otro, quiero aclarar, el otro creo que era 1.3. Lo que Sí, pasa es que ese punto 3 se traduce en horas extras, ¿no? Pero en este caso, y eso es más que todo para los efectos del costo unitario, ¿eh? Ojo, ¿eh? Conservar los, ¿cómo se llama? Los decimales es costo unitario acá en realidad, ¿no? En la oferta, ¿no? Pero en la realidad, digamos, yo manejo un solo capataz, pues, ¿no? O sea, y estos están trabajando en general 8.5 horas, ¿no? No 8 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está adecuado a la realidad de cómo se trabaja en el Perú. De lunes a viernes 8 horas y media, y los días sábados 5 horas y media, pero en total igual trabajan 48 horas semanales, ¿no? En Estados Unidos, el régimen laboral es de lunes a viernes, trabajan ellos 40 horas, ¿no? ¿No? Sábado y domingo es sagrado, y si tú, digamos, haces trabajar horas extras, pues es un montón de plata, y en Estados Unidos es otra cosa, ¿eh? Tener mucho cuidado, porque si no se le va todo el dinero, ¿no? En horas extras. Traten de hacer siempre en horas estándares, ¿no? En general, porque las horas extras cuestan, pues. Otra pregunta. Pregunta, jóvenes. creo que todo ha quedado muy claro, ingeniero. La verdad es que está claro No todo. sé, pues, pero a ver si hubiera otra pregunta, porque ahorita le voy a dejar el cuadro que van a tomar nota, ¿ya? Bueno, ya no hay más preguntas, entonces voy a hacer el... Mire, van a hacer un cuadro similar, pero ligado, digamos, a
carguillo y transporte, ¿no? O sea, usando, acuérdense, medio, ese es para la tarea, ¿no? Medio tractor de 4, un cargador frontal 930 y 2 volquetes, ¿no? Esa es la estructura. Y estos equipos grandes tienen, obviamente, ¿qué cosa ahí? Metido, tienen un ayudante, ¿no? Claro. Tractor y cargador frontal, más no así los choferes, salvo que sea una cisterna donde sí se necesita un ayudante, ¿no? La cisterna por la motobomba necesita un ayudante siempre, ¿no? ¿Ok? Claro. Bueno, entonces, ¿cómo sería este cuadro? A ver, los datos, ya tome por favor note los cuadros, ¿no? Ya. Recuerden que acá, a ver, ¿cómo va a ser la estructura? Ya, vamos a conservar en este caso la misma estructura, ¿ya? O sea, medio de tractor, un cargador frontal y 2 volquetes, ¿ya? Vamos a conservar la misma estructura, ¿correcto? La misma estructura del análisis de costo. Ok, los datos van a ser, recuerden que acá están trabajando 8 horas y media, ¿no? Entonces, la primera, 850 cubos, día lunes. Perdón, un ratito. Sería en metros cúbicos parcial, ¿no? ¿Ya? Llenemos el de abajo, metros cúbicos parcial, el 2. 850, 870, 880 el miércoles. Repito otra vez, 850, 870 el martes, 880 el miércoles, similar el jueves 880 y 890 el viernes. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto es 890 por punto 64? 890 por punto 64. 890 por ¿Cuánto es? 569.6. 6. Ah, 569.6. ya, 570, ¿ya? Para el día sábado, 570. ¿Me entienden, no? Sí, Han ingeniero. tomado los datos, ya, ok. Ingeniero, igual es hora, esos metros cúbicos parcial nos va a ayudar para sacar las horas hombre, horas, perdón, horas hombre parcial, horas hombre acumulada. ¿Y también hacemos horas máquina? No, solamente me van a hacer de horas hombre. Ok, ¿Ya? Solo de horas hombre, porque en realidad, al final lo que controlamos es horas hombre, ¿no? Ya les he dicho, así tenga todo máquina, vamos a controlar los operadores, ellos que son los que manejan esas máquinas, ¿no? Por eso no hacemos horas máquina para este cuadro de índice, ¿no? Solamente el índice de la mano de obra nada más es suficiente, ¿eh? Para llevar el control. Y eso es lo que hacíamos en la práctica. Bueno, las horas de sombra acumuladas las pueden calcular ustedes, tienen un perdón, sería, ¿cuánto sería? A ver, medio tractor, un cargador y, ¿cómo se llama? Dos operarios de volquete serían 2, más uno del cargador frontal, más el ayudante, son 4 personas ahí, ¿no? 4 personas. 4,5, Y ingeniero, un por operario, oye, nos estábamos olvidando de que ahí no solamente es medio operario, me estaba olvidando el ayudante. ¿cómo se llama? Del medio peón. Ah, Así que por favor ese cuadro tenemos que corregirlo, ¿ves? Ya me estaba olvidando del medio peón, ¿no? Por el... Pero hay una salvedad. En ese tipo de trabajo podríamos obviar el peón, digamos, ¿no? El medio peón, ¿por qué? Porque tengo el cargador frontal al costado, ¿no? Ahí al lado. Y normalmente para este tipo de trabajo podría ser suficiente, digamos, las órdenes directas. Esto porque trabajan ahí muy cerca, ¿no? Con el peón, digamos, que es del cargador frontal, ¿no? Que da indicaciones, pero a veces cuando hay un movimiento muy grande, sí conviene ya poner un ayudante ahí, ¿no? O sea, junto con el tractor, ¿no? Pero en este caso, como está centralizado en hacer un morro y el otro podría ser eso, ¿no? Podría ser, ¿ya? O sea, se podría salvar el otro, pero un poco forzado. ya, Entonces, ingeniero, ¿sí? entonces, La idea para, es que, ¿cómo? sí, te escucho, Según lo que le he entendido hace rato, serían 3.5 operarios, ya, 1.5 peones y 0, bueno, ahí cambiaría, ¿no? Sería, a ver,
5, sería 0,5 capataz, medio capataz. Claro, ¿no? O sea, del punto 45 le está aumentando medio más, pues, ¿no? Sí, ¿Ya? Entonces, esta parte háganlo ya con esa referencia. El otro pueden dejarlo, ¿ah? Déjenlo así, no, así fue el análisis costo, pues hubo un pequeño error y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, lo que ya tú has ofertado no se puede cambiar, lamentablemente. No sé si me entienden, ¿no? sí. Lo hemos considerado así y ya eso no podemos cambiarlo, ¿no? Son los datos. Hemos considerado ahí solamente, digamos, por A o B, hemos considerado un operador del tractor D4, pero nos olvidamos, entre comillas, de considerar el peón, ¿no? Para medio tiempo sería medio peón, ¿no? Pero acá sí pongámoslos como debe ser, ¿ya? En la realidad. Ok. Ahí en el análisis costos, como está, no puedo hacer nada, ¿no? Se consideró así y ahí sí queda. Pero acá en la realidad sí ponemos. ¿Cómo sería para la realidad? Entonces yo tendría 5, ¿no? Como muy bien tú estás diciendo, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Sale 5 exacto, ¿no? Por, 5.5 5.5. con ya, el ok. capataz. Ya, acá le vamos a considerar los 5.5 Ok. por 8.5, que sea, así se trabaja ya en la realidad, de lunes a viernes. ¿Cuánto sería? 5.5 por 8.5. 46.75. Entonces van a considerar en horas hombre parcial 46.75 de lunes hasta el viernes. Y el día sábado van a ser 5.5 por 5.5. ¿Cuánto le daría eso el sábado? 30.25. Correcto, esos son los datos entonces. En base a esta información de horas hombre parcial y metro cúbico parcial que ya difundimos, ya lo pusimos, vamos a generar el cálculo, digamos, de horas hombre acumulado. Eso ya lo calculan ustedes, pues, ¿no? Metros cúbicos acumulados, la productividad real, digamos, ¿no? De acuerdo a los datos anteriores acumulados y el rendimiento acumulativo, ¿no? Para luego definir los IP y los IR, ¿no? O sea, la productividad de la mano de obra y el rendimiento de la mano de obra, del análisis de costos, tal como está, me va a servir de referencia, ¿no? ¿Entienden? ¿Ok? Ok, ingeniero. Sí, está bien. Bueno, y luego lo grafican eso, los resultados de IP y R, igualito los gráficos de abajo, ¿no? Ingeniero, una Hacen la escala consulta. ¿Cómo correspondiente cómo se llama la gráfica y, de abajo? y hacen un comentario al final de esta curva, cuál es la tendencia a mejorar, a ir desequilibrado, o sea, arriba y abajo, que todo eso me muestra, digamos, una curva acumulativa, ¿no? La tendencia, ¿no? Acá se ve la tendencia en esta gráfica que estamos mejorando, ¿no? Permanentemente, día a día, un poco, ¿no? ¿No? Estamos mejorando, ¿ya? Igualito van a graficar, hacer algo similar como este ejemplo, ¿eh? ¿Correcto? Ok, ingeniero. Ingeniero, la productividad base y el índice perdón, y el rendimiento base lo sacamos de aquí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, esto, este es otro ejemplo, pues, ¿no? Todo este cuadro es otro ejemplo y así, acá sí se ha considerado la gente correspondiente. Claro, Yo creo que como ustedes van a, ¿cómo se llama?, hacer este ejemplo desde lo anterior, del cuadro anterior, yo creo que sí pueden corregir sin ningún problema lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Te acuerdas que salía 4 o 5? Porque esto no, porque si fuera ya la oferta en sí, se respeta. Pero en este caso es un ejemplo que podríamos, ¿no? Agregar, digamos, el capataz medio, ¿no? Para hacerlo igual a este de acá que son 5.5, ¿no? No hay claro, problema, porque es un ejemplo reciente que estamos creando, ¿no? Pero lo que no podría modificar es eso, si ya forma parte, digamos, de un expediente, ¿no? De la oferta. Ya no podría modificar. Es como si se hubieran olvidado medio peón, digamos, en el análisis de costo, ¿no? Pero en este caso lo podemos modificar porque, pues, recién lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Igual que el real, también el, digamos, lo básico, ¿no? El sí, análisis básico, o sea, para determinar la productividad base y el rendimiento base, modifiquemos igual a 5.5, ¿no? ¿No? ¿Me entienden, no? sí, ingeniero. Con esos datos van a trabajar. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Creo que ya vamos a acabar, ¿no? Sí, ya casi. ¿Cuánto falta, Euler? A ver, vamos a ver. Ya debe faltar poco, ¿eh? 10, todavía falta, ingeniero, unos 10, 15 minutos.
Ya, ok. No sé si hubiera algo más para agotar este tema y avanzar un poco, digamos, por lo menos la conceptualización de la EDT. Ya mañana lo haremos al detalle, ¿no? De esa parte, ¿no? Pero podemos avanzar un poco, porque todavía tenemos un módulo casi, ¿no? Porque ahorita son 11:05, o sea, Ingeniero, una tenemos un consulta, módulo por completo favor. todavía. Una consulta, por favor, ingeniero. Sí, dime. ¿Le puedes poner el primer ¿Cómo ejemplo, te por favor? llamas? Juan José ¿Cómo te Valdivia. llamas? Juan José Ah, Valdivia. ya, Juan José. ¿Qué cosa es lo que quieres? Dime. Lo que pasa es de que usted sacó en el primer ejemplo la productividad con una jornada de 8 horas, ¿cierto? Ah, correcto. Pero ¿cómo se saca la productividad total si la jornada cambia de lunes a viernes y luego a sábado es diferente la cantidad de horas? ¿Cómo se saca la productividad? Así. No, porque el concepto es mismo de productividad, estoy aplicando, ¿no? Es la cantidad de horas, ¿no? Lo que pasa es que en el análisis de costos nosotros trabajamos como un valor estándar, igualito que en la programación, como vamos a ver. El valor estándar, digamos, la jornada de trabajo son 8 horas, pero es como que trabajara de lunes a sábado 8 horas, ¿no? Multiplicado por 6 son las 48 horas que te Ay, exige ay, el ay. reglamento, ¿no? Los obreros de Ya. construcción civil trabajan 48 horas semanales, pero Ok. en la hora no trabajamos así. Igualito el concepto de productividad se mantiene, porque recuerden que la productividad es lo que tú produces cada día, ¿no? Entre la cantidad de horas hombre. Y en este caso, la cantidad de gente está ahí, pero multiplicado ya no por 8 horas, sino por las horas reales, ¿no? Que son 8.5 horas de lunes a viernes, ¿no? El concepto es el mismo, ¿no? Sino que varía, digamos, la jornada de trabajo real con respecto al estándar, ¿no? Y yo utilizo el estándar para hacer los análisis costo unitario, ¿no? 8 horas. Esa es la diferencia. Pero esto está recogiendo exactamente lo que es el concepto de productividad, ¿no? Dividido, digamos, la gente entre la jornada real de, bueno, yo le estoy agregando el término real, pero es la jornada de trabajo en sí, ¿no? Si tu jornada de trabajo es 8 a 5, es obvio que tú requieres, digamos, de lunes a viernes 8 a 5, tú requieres trabajar 5 horas y media el día sábado para completar las 48 horas, ¿no? O sea, en el fondo trabajan lo mismo. Por eso es que las metas, de acuerdo a la programación que vamos a ver ya más al detalle, digamos, las metas normalmente son semanales, ¿no? No son diarias, sino las metas semanales, las que vamos nosotros controlando, ¿no? Y las metas semanales, ¿qué cosas son? 48 horas, trabajes 8 horas por los 6 días, que es el estándar, o trabajes 8 horas y media de lunes a viernes más 5 horas y media los sábados, igualito te da 48 horas en las metas semanales, ¿no? Por lo tanto, los dos van a trabajar la misma cantidad de horas, ¿no? Entonces, la productividad no varía, es simplemente aplicando, si tengo 8 horas y media, igual, ¿no? La gente por las 8 horas y media, ¿no? Porque luego bajo el día sábado 5 horas y media, de tal manera que siempre conserve las 48 horas semanales, ¿no? Eso es lo importante. Otra pregunta. Preguntas jóvenes, agoten este tema porque este es lo que se llama análisis de productividad, ¿no? Con esto ya tienen chamba ya segura para hacer estos controles en obra. ¿Cómo va la productividad? Ahí ya lo tienen ya los cuadros y las curvas de productividad, ¿no? Que es lo que normalmente se muestra. Adicionalmente a esto, acostumbramos poner la curva de producción acumulada, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de tierra, pucha, ya la semana 10, ya estoy pues ya en 8.000 y pico de metros cúbicos acumulados, ¿no? Entonces, como una referencia que no es propiamente control, o podría llevar, digamos, dos curvas también de control de producción, ¿no? Una curva prevista y una curva real, ¿no? Pero al final la que va a mandar es tu realidad, pues, ¿no? La curva real. Pero la otra es simplemente para ver qué grado de variabilidad tienes o distorsión, ¿no? Se podría llevar adicionalmente a todo lo que estamos haciendo las curvas de producción, ¿no? Es producción neta, pues. Si yo digo que cada día hago pues 800 cubos, será por 6, digamos, bueno, estamos hablando de 4.800 metros cúbicos, ¿no? En una semana, ¿no? ¿No? Y es un valor acumulativo día a día, ¿no? Ingeniero, Siempre los controles se hacen con valores acumulativos. Sí, dime. una consulta. En esta parte donde dice productividad total, dice la sumatoria de la mano de obra más materiales más equipos. ¿Cómo yo sumo horas hombre, por ejemplo, así como acá en productividad parcial, con horas máquina y, bueno, y las horas de los equipos, ¿no? Claro, es muy fácil. Mira, vamos a suponer que tengas la cantidad de
De horas que sean, no sé, pues a ver, ¿cuánto nos ha salido por ahí? 5.5 por 8.5, ¿cuánto nos ha salido? ¿Cuánto Cinco salió eso? a ¿Cuánto 46, salió? 75. Ya, entonces ahí simplemente pones, ¿dónde está la fórmula? Ya 45 hombres, ¿no? Pero eso tiene un costo, ¿no? Puedes hallar un costo prorrateado que se llama, o sea, viendo cuántas horas son del operario, del oficial, del PO, cada uno por su correspondiente costo y al final sumas plata, ¿no? ¿Está bien? Igualito en la máquina, tantas horas máquina de tal tipo, multiplicado por el costo de hora máquina de cada una de ellas y obtienes el valor de costo de toda tu máquina. Y después quieres agregarle materiales. ¿Qué tantos materiales tienes para esa producción diaria, no? Ujú. Por eso es que se toman valores estándar, quiere decir valores uniformes, valores constantes cada día, ¿no? En cuanto a programación también pasa así, ¿no? Por eso es Entonces, que ahí dice que se traduce en dinero vamos a como suponer unidad que emplee común. cemento, ¿ya? Cemento, ya tú sabes, voy a emplear, digamos, por 20, 180 bolsas en este día para vaciado. Lo multiplico por, digamos, 22, o lo que valga la bolsa de cemento. Entonces, de ese modo, traducimos todo, la mano de obra a plata, materiales a plata y el equipo a plata, ¿no? Por eso yo hablo de dinero, ¿no? Como unidad de medida común a la mano de obra, materiales y equipos. Todo lo traducimos a plata. Tantas horas de mano de obra por su costo horario de horas hombre, ¿no? Tantas horas máquinas, equipos. Eso se hace individual y luego se suma. Lógicamente, acá estamos hablando como un global, ¿no? Pero normalmente en la práctica hacemos individual, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio de cada uno de ellos, perdón, el costo horario de cada uno de ellos es variable, ¿no? ¿No? Eso es lo que pasa. Pero yo al final traduzco todo en plata, ¿no? Por eso es, pero ese productividad total no lo manejamos en obra. Lo que manejamos en obra es la productividad parcial y específicamente la productividad de la mano de obra, ¿no? Como elemento representativo del desempeño, ¿no? En cada tarea, ¿no? Otra pregunta. Preguntas jóvenes. Muchachos, alguien que desea hacer una pregunta o tenga alguna duda sobre la tarea o algo así, puede consultarlo de una La vez. tarea hoy día hasta las 11 de la noche le pasan a Miguel. Sí, sí, no se preocupen, señor. Ya, pero otra cosa, ya no me va a pasar en PDF Euler, ¿ya? Me lo Ah, van a ¿no? pasar original, sea en Word, en Excel o después en Project, me lo van a pasar en original, ya no PDF. ¿Por qué? Porque yo soy el único que va a corregir y va a llevar el control de las notas, ¿no? O sea, ya no va a haber manipuleo ahí, o sea, simplemente si fuera dos personas, por ejemplo, probablemente utilicemos PDF, ¿no? Pero en este caso voy a ser yo, ¿no? Claro. Yo el que va a manejar todo el control de notas, ¿ya? Así que me lo van a presentar en lo que corresponde original, ya no convierte en PDF, ¿no? Sino de original nomás. O Word, Excel, de acuerdo a lo que requieran, pues, ¿no? Ok. ¿Ya? No se preocupen. Ya los otros ni hablar, pues ya queda en PDF nomás, ni modo, ¿no? Bueno, yo creo que se está terminando. En Sí. cuanto se termine, ponme la lámina de la primera EDT, ¿no? Para ir avanzando también el tema, ¿no? Porque este es un poquito largo, pues eso requiere 2 horas mañana seguro, ¿no? Para explicar bien toda la EDT porque es diferente esta EDT, cada EDT está en función a la naturaleza de cada proyecto, ¿no? Y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? La sectorización, si es lineal dividido por progresiva, de pronto, en fin, todo eso es así, ¿no? Depende de atacar una EDT, depende de la naturaleza de cada proyecto, ¿no? Vamos a ver cómo se hace la planificación de una EDT, digamos, para una vivienda de 2 pisos, ¿no? Que es el ejemplo que he desarrollado, ¿no? No es exactamente de cómo se llama de trabajo escalonado, del expediente que les he alcanzado ya, sino es algo similar porque esto va a ser una vivienda de 2 pisos y punto, ¿no? No tiene azotea, no tiene sótano, no tiene nada, ¿no? Bueno, el expediente de ustedes tampoco tiene sótano, ¿no? Solo azotea. No sé, ¿cuánto falta? Ya debe estar en tiempo, ¿no? Para ver el Menos de un último minuto, módulo. ¿Ya? ingeniero. Menos de un minuto. Ya, ahorita se termina, entonces me preparas la primera lámina de la EDT, ¿eh? Ok, ingeniero. ¿No? Como tenemos todavía un módulo de 40 minutos, entonces no hay problema de
de llevar a cabo esto, ¿no? Ok, ingeniero, no se preocupe. No, para darte pase, pues, ¿no? En el NanyDesk. Sí, ahora.